tengan problemas para ingresar al campus, les pedimos que se fijen en el día de entre mañana y pasado a ver si se solucionó, digamos, el tema del ingreso al campus. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. La clase de hoy va a estar a cargo de dos compañeras del equipo de asistencia integral a víctimas de violaciones a los derechos humanos en contextos democráticos del Centro Ulloa, la licenciada Luciana Zañudo, que es la coordinadora del equipo, que ya la conocen los que estuvieron en las clases anteriores, y la licenciada Marina Clares, psicóloga también del equipo. Así que también, perdón, antes que comencemos, lo dejamos en el chat, pero por lo menos lo volvemos a repetir, les pedimos que pongan en el chat su nombre y su apellido, así podemos ir chequeando la asistencia el día de hoy. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Marina Clares, yo integro el equipo de asistencia a víctimas de violencia institucional del Centro Ulloa. Un poco la idea del encuentro de hoy es poder transmitirles acerca de nuestro trabajo, puntualmente acerca del dispositivo de acompañamiento que nosotras llevamos adelante, que un poco las compañeras ya lo introdujeron y contaron el encuentro pasado. Así que, bueno, la idea de hoy es profundizar un poco eso y sobre todo poder pensar acerca de este dispositivo de acompañamiento, pero en el marco de los procesos judiciales, ¿sí? Porque hay muchos de los casos con los cuales nosotras trabajamos como equipo que o bien estuvieron o bien están en esa instancia y encontramos que hay ahí también un poco una demanda de intervención, una demanda de acompañamiento en esa etapa tan singular o ese momento tan singular que es el marco judicial. Bueno, cuando nos juntamos con Luciana un poco a pensar cómo transmitirlo, nos encontramos con la necesidad un poco de situar de qué se trata el acompañamiento, tal vez más en un marco histórico, pensar cuáles son los antecedentes del dispositivo de acompañamiento que un poco surge en el marco de las causas por delitos de lesa humanidad. Y bueno, y en función de eso, cómo pensamos, cómo nos sirvió a nosotras de modelo ese dispositivo, ese antecedente, y en función de eso poder pensar tanto las similitudes como también un poco las diferencias entre estas causas de lesa humanidad y las causas por delitos de violencia institucional, para así poder situar y conversar acerca de algunos conceptos, tomar algunos conceptos y pensar también las particularidades de nuestro trabajo en este marco, ¿no? Y en este tipo de delitos que presenta como bastantes diferencias a pesar de tener cosas en común. Así que bueno, un poco para contarles la historia, voy a arrancar un poco haciendo una representación del Centro Ulloa que me parece interesante, que es desde donde nosotras trabajamos. El Centro Ulloa es un centro de asistencia a víctimas de violaciones a los derechos humanos, que se creó en el año 2011 en el marco de las políticas públicas reparatorias en materia de memoria, verdad y justicia, un poco con dos competencias, ¿no? Con la asistencia y el tratamiento a víctimas del terrorismo de Estado y también con la asistencia y el tratamiento a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en contextos democráticos, que es donde ubicamos los casos de violencia institucional, que un poco sobre esto se empezó a trabajar después, primordialmente o desde sus comienzos. El Centro Ulloa estuvo muy abocado desde su origen a trabajar con víctimas del terrorismo de Estado. Unos años antes ya se venía trabajando, a pesar de que el centro se crea en el año 2011, unos años antes, a partir de la reapertura de los juicios, ya se venían tomando distintas medidas y distintas políticas públicas, y en el año 2007, esto fue posterior a la segunda desaparición de Jorge Julio López, que fue un hecho que
de alguna manera motorizó la demanda, ¿no? O la necesidad de generar medidas de protección para las personas que estaban dando su testimonio en el marco de las causas de lesa humanidad. Recordemos que, bueno, el caso de Julio López fue desaparecido en la causa contra Checolax, ¿no? Bueno, ahí se crean distintos programas, y uno de ellos fue el Plan Nacional de Acompañamiento y Asistencia Integral a querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado. Desde ese momento se empieza a trabajar. Algo que me parece importante situar es un poco cómo se empieza a considerar los efectos que tenía o que comenzaba a tener dar testimonio en el marco de una causa judicial, para la víctima, para la persona que lo estaba llevando adelante y que estaba atravesando por ese proceso. Y me parece importante considerar esto, ¿no? El tema de bueno, ¿cuáles son los efectos subjetivos? ¿Qué es lo que pasa a una víctima que está atravesando por esa situación, por esa instancia, por esa escena tan ajena generalmente? Y me parece interesante pensar en esos efectos para poder pensar cuál es nuestra tarea ahí, qué supone el acompañar, qué supone el acompañamiento. Así que bueno, por empezar, algo que yo quería destacar y que me parece importante es poder pensar que quien realiza, que el equipo que está realizando el acompañamiento, es decir, quien está al lado acompañando a esa víctima, a ese testigo en esa instancia, sea alguien en nombre del Estado. Esto tal vez tiene una importancia singular porque me parece que es fundamental para que se dé y para que ese transitar tenga efectos reparatorios, que sea una instancia del Estado la que está de alguna manera haciéndose cargo y acompañando a esa persona a quien previamente ese Estado le vulneró sus derechos, que sea el mismo Estado que de alguna manera, ¿no?, recoge el guante y se acerca a intentar bueno, esto, reparar, que es un concepto, lo reparatorio es algo que tal vez vamos a ver, a conversar en un rato, pero que es interesante, bueno, un poco en este marco, ¿no?, de estas medidas, de estas políticas públicas. Entonces, bueno, un poco cuando comenzamos a tratar de transmitir nuestra tarea, que requiere como de cierta versatilidad, uno se pregunta, bueno, ¿qué significa acompañar en el marco de un proceso judicial? Entendemos que la posibilidad de acompañar y habilitar una articulación posible para esa víctima que está dando su testimonio, habilitar una articulación posible sobre todo entre ese ámbito tan privado y tan íntimo en el cual el testigo se encuentra, y el ámbito público en el que se va a escribir su testimonio, ¿no? Que acá entra, bueno, las lógicas judiciales, ¿no?, como la escena e incluso hasta la estética judicial, que a veces es tan ajena y que a veces genera no una contradicción, pero genera un choque, ¿no? Entonces, tal vez generar una tercera instancia ahí del MON que sea posible, ¿no?, que siempre va a preponderar un poco el caso por caso y poder situar qué es lo que nosotros hacemos ahí, de qué manera podemos habilitar esa instancia, qué es lo que le va a servir a esa víctima que está, bueno, aventurándose en el acto de dar un testimonio, de hablar en una escena, como les decía, en una escena de repente pública, contando su verdad, contando algo, por lo general, que está atravesado por hechos traumáticos, que muchas veces conlleva pérdidas, que, bueno, son cuestiones muy duras, por lo general, las que nos competen en estos juicios y las que se van a relatar, las que se van a escuchar. Entonces, bueno, por empezar esto, considerar que el testimoniar supone un trabajo subjetivo, que la construcción de ese testimonio es un trabajo subjetivo, y entonces es importante tal vez
estar ahí presente, ¿no? Que el Estado de alguna manera esté presente, en ese relato donde se van a reeditar o reactualizar de repente estos momentos muy, muy complejos y muy disruptivos por lo general para la persona que lo está relatando, ¿no? Y donde se chocan universos muy, muy distintos, como les decía anteriormente, como de repente podemos pensar el universo más ligado a la víctima, que lo podemos pensar como un universo más psicológico, donde hay una subjetividad que está en juego, donde hay una verdad relativa que va a estar atravesada por cómo la vivió esa persona, por lo que le implicó, por la historia, por el bagaje que quien la relata eh, trae a cuestas, ¿no? Y por otro lado, un universo judicial que va a demandar objetividad absoluta, que de repente va a demandar una verdad real y concreta, que sea clara, que sea contada en esos términos, y que de alguna manera un poco viene como a demandar un testigo, como si fuese un testigo perfecto, ¿no? Como si la persona que va a relatar pudiera hacerlo desde esa objetividad que la instancia judicial demanda. Entonces, bueno, es interesante estar ahí presente y acompañar un poco, tratando de generar, del modo que sea, un ensamblaje posible entre estos dos discursos, entre estas dos lógicas, para poder habilitar de alguna manera algo reparatorio y que tenga efectos positivos en la persona que un poco lo está atravesando, ¿no? A veces cuando pensamos un poco la tarea, pensamos, bueno, ¿qué implica el acompañar? A veces implica articular con las distintas instancias, a veces implica coordinar, acompañar a la víctima en coordinar determinadas citas o estar presente en momentos donde se demanden o poder, incluso pensábamos también como a veces la posibilidad de relatar algo, incluso hasta desde lo estético, ¿no? Pensar en la escena judicial y la distancia que eso tiene para tal vez la mayoría de nosotros, o tal vez la mayoría de las personas, que salvo porque hayan pasado por una instancia previa, o bien porque tengan alguna cercanía desde lo laboral, pero a veces la escena judicial, la escena de una audiencia, es tan ajena que también genera un montón de vértigos y de dificultades, de miedos. Entonces a veces tal vez arrancar por describir un poco, bueno, desde lo estético digo, bueno, los jueces, las querellas, las fiscalías, las defensas, tratar de ubicar, de situar en qué lugar se va a encontrar cada instancia. A veces tenemos que partir de esas cuestiones que tal vez parecen simples, pero que en realidad no lo son. No lo son porque esto es una lógica muy distante, sobre todo para la persona que está atravesada desde otro lugar, que sufrió un hecho traumático. Tal vez ahí hay una de las grandes diferencias entre los juicios de lesa humanidad y por ahí acompañar a alguien que fue víctima de un delito de violencia institucional, sobre todo en relación al tiempo, que un poco con esto no quiero decir que quien vivió un hecho traumático con más tiempo tenga más posibilidades o recursos para elaborarlo que alguien que lo vivió de forma más cercana, pero sí el paso del tiempo tiene un efecto ahí y bueno, y es interesante. Bueno, por supuesto que esto tiene que ver con la singularidad de cada caso, no hay como una fórmula o una forma de acompañar y de estar presente, ni ninguna receta, sino a veces se trata de poder situar ahí y ver qué es lo que está necesitando esa persona, de qué manera nosotros podemos acompañar. Algo que me parece interesante también es la posibilidad, a veces, incluir o tratar de transmitir a la víctima la posibilidad de establecer límites en ese marco. Porque a veces esta escena judicial o este escenario o esta lógica se vuelve muy demandante, muchas veces se vuelve hostil, tal vez.
y la posibilidad de que la persona conozca sus derechos, saber cuándo puede frenar, cuándo puede poner un límite, cuándo puede pedir un tiempo, ¿no? Como poder establecer poner un límite desde la subjetividad, muchas veces es lo que también acompaña o ayuda a que ese transitar tenga efectos reparatorios y no se vuelva incluso, que no tenga incluso efectos revictimizantes, que es algo a lo que de alguna manera la víctima queda expuesta, sobre todo en este tipo de escenarios. Bueno, también poder pensar acerca de esa declaración. A veces incluso el acompañamiento también se da hasta con distintas instancias afines, es decir, por ejemplo, a veces es acompañar a la víctima en construir un poco la estrategia con su propio abogado, es decir, con quien va a hablar, con quien va a representarlo en esa escena judicial, en ese proceso, para poder incluir algo de la subjetividad, poder incluir algo de la singularidad ahí. Y sobre todo, también a veces es, bueno, despojarlos un poco, despojarles de este concepto de la buena declaración, de que tiene que ser en determinados términos, de que tiene que hablar de determinadas cosas o tocar determinados puntos, porque a veces hay algo de eso que también funciona como obstáculo, ¿no? Esta fantasía de la buena declaración que, bueno, ahora con Luciana vamos a tratar de contarles algunos casos para que puedan leerlo o pensarlo más desde lo concreto. Pero bueno, esa es un poco nuestra tarea. Tal vez me quedaba con algo que leía en el texto de Laura Sobredo, que estaba incluido para la clase de hoy, donde ella decía que había un cierto desconocimiento sobre nuestra tarea, incluso de las personas con las cuales nosotros, o los actores con los cuales trabajamos, con los cuales intervenimos, o que son parte de este escenario, y que muchas veces se pretende o esto sí, se pretende que nosotras hagamos algo que no estamos para hacer ahí, ¿no? Desde cuestiones más simples, que no es la simple presencia, sino es el poder situar un poco y ubicar algo que la persona está necesitando. Y tampoco es nuestro trabajo, que muchas veces se pretende esto como, bueno, decirle a la víctima o decirle a la víctima que va a testimoniar que nada va a pasar, ¿no? Como a veces esta fantasía de que, bueno, no tiene consecuencias el dar su testimonio en una escena judicial, es decir, el contar su dolor o algo tan traumático que, bueno, a veces es real que lo que está en juego también es el valor probatorio de ese testimonio, porque muchas veces tiene ese valor, se constituye ese testimonio en una prueba, pero nuestro trabajo en todo caso no es garantizar que a la víctima que está testimoniando nada le va a pasar, porque de hecho algo le va a pasar y un poco se espera que algo de eso, que algo se transforme ahí mismo en ese acto, ¿no? En esa acción. Entonces, pensaba, bueno, un poco nuestro trabajo desde el acompañamiento es, en todo caso, intentar que esa transformación por la que va a pasar la persona que da testimonio se dé y tenga efectos reparatorios y no se convierta en y no tenga efectos revictimizantes, por ejemplo. Pero bueno, esto me parecía interesante mencionarlo por un poco también acerca de la fantasía o de incluir que el transitar por una escena, por un proceso judicial, que muchas veces es un objetivo, que muchas veces se persigue, ¿no? Como un poco la búsqueda de justicia, es algo común en estos casos, pero que bueno, tal vez nuestra tarea ahí es eso, no garantizar que nada va a pasar, sino intentar acompañar en que ese transitar devenga en algo reparatorio. Bueno, la idea era un poco contarles
esto, de qué se trata el dispositivo de acompañamiento en términos más generales. Ahora un poco la idea es poder puntuar o ubicar algo en relación a las particularidades de las causas de violencia institucional. Bueno, continúo yo. Buenas tardes a todas y a todos de nuevo. Bueno, así como decía Mari, la idea es poder pensar algunas cuestiones en relación a este acompañamiento en el tránsito por los procesos judiciales en las causas de violencia institucional. Para eso, nos parecía, como dijo también Mari recién, nos parecía que estaba bueno compartir por ahí a partir de un caso, un recorte de un caso en el cual hemos trabajado, que tiene como distintas puntas para las cuales después pensar algunas de estas cuestiones. Nos parecía que estaba bueno por ahí contar alguna experiencia y a partir de ahí poder problematizar o cuestionarnos sobre estas cosas. Si les parece, les leo muy brevemente. Primero les cuento, es un caso en el que trabajamos ya hace varios años, año 2015, 2016. Es un acompañamiento que hicimos a 2 hermanas que fueron víctimas, siendo ellas menores de edad, de abusos y explotación sexual sistemática por parte de distintos agentes de la Policía Federal acá en la ciudad de Buenos Aires. Voy a contar, yo participé del acompañamiento de una de ellas. Cuando a nosotros la causa nos llega, esto también está bueno como para mencionarlo antes de leerles el recorte, nos llega el pedido de acompañamiento porque se venía la instancia de juicio oral en el cual ellas tenían que hacer su declaración, dar su testimonio en la escena del juicio, ¿sí? Con lo cual ellas ya habían testimoniado veces anteriores, habían pasado por pericias, distintas instancias que son necesarias cuando uno inicia una denuncia, que son convocadas, ¿no? por el Poder Judicial. Ellas ya habían pasado por todas esas instancias y ahora llegaba la instancia del juicio oral. Juicio oral que, como decía Marina recién, tiene estas características, ¿no? Este escenario, donde la persona, testigo, víctima se sienta en una sillita, donde está el tribunal compuesto por 3 jueces sentados adelante, en general como en una tarima, donde va a tener la fiscalía, las querellas, los representantes de estos sectores a un costado, las defensas de los policías, que en este caso además eran muchos, del otro costado. Mucha gente escuchando su declaración, mucha gente que le iba a hacer preguntas sobre esos hechos. Entonces se convoca al Centro Ulloa para que se realice el acompañamiento a ellas 2 en esta instancia. Así como nos llega la causa de las 2 personas, desde el Centro Ulloa la primera decisión que tomamos es que cada una iba a tener su dispositivo, ¿sí? Que si bien era una causa que las incluía a las 2, que las 2 habían sido víctimas de los mismos hechos que se estaban denunciando y que se estaban juzgando en este juicio, cada una iba a tener su espacio de acompañamiento para transitar a su manera, como decía recién Marina, a la manera que cada una de ellas eligiera que sea reparatorio, ese tránsito y esa declaración. Así que se arman 2 equipos y cada una de ellas trabaja y hace ese proceso acompañado por su equipo de acompañamiento. Yo les voy a relatar brevemente a una de ellas algunos detalles, algunas ideas de ese trabajo. Le vamos a poner M a ella para no nombrarla. M asiste a las entrevistas en el Centro Ulloa de manera regular, apropiándose del espacio a medida que se sucedían los encuentros. En las primeras entrevistas se mostraba nerviosa, introvertida, haciendo referencia a querer hablar pero no saber bien cómo hacerlo. Solicita que sean los profesionales las que le dirijan las preguntas, que eso la ayudaba a poder hablar, lo cual demostró ser la modalidad bajo la cual ella iba pudiendo construir un relato. Hace mención al esfuerzo que ha hecho todos estos años para olvidarse de lo vivido, por borrar de su cabeza aquello de lo que no quiere acordarse, dado que los recuerdos le producen mucho dolor,
y que en ese momento, precisamente ante el comienzo del juicio oral, se le estaba demandando que recuerde. Teme no recordar, pero al mismo tiempo teme hacerlo por el dolor que le ocasionan esos recuerdos. Con el correr de los encuentros, M comienza a desplegar su relato de los hechos, manifestando una oportunidad de sentir dificultades para realizar un relato organizado cronológicamente y detallado en profundidad. Estas dificultades eran vividas con mucha angustia por ella, debido a que, según creía, atentaban contra el armado de una buena declaración. M manifiesta que, por un lado, ella la ha pasado muy mal durante los años que se le preguntan en esta causa, que quiere poder olvidarlos de una vez y vivir una vida normal. Al mismo tiempo, menciona cierta culpa en relación a las posibles sanciones que pudieran caer sobre los agentes imputados, lo cual traía aparejada la dificultad de considerarse a sí misma como víctima de los hechos sucedidos y, por ende, a ellos como los responsables. Gran parte del trabajo de acompañamiento propuesto para M consistió en poder ubicar el lugar de víctima, diferenciando la responsabilidad penal que debe caer sobre los agentes de la policía, quienes, sabiendo que ellas eran menores de edad y haciendo uso del poder que detentan, abusaron sistemáticamente de ellas, imponiéndose por medio del terror y sometiéndolas a la privación de su libertad. También sometiéndolas al silencio y al aislamiento familiar y social. Una vez ubicada la responsabilidad penal, haciendo entrar en consideración la función de la justicia como terceridad, pudo atenuarse la insistencia de este asunto como un asunto en el que ella tuviera responsabilidad. El otro aspecto del dispositivo de acompañamiento consistió en el trabajo del armado de la declaración, trabajo que se iba dando en paralelo al surgimiento de los interrogantes y elaboraciones que se iban produciendo. Este punto la angustiaba, tanto por lo antes mencionado en relación a recordar lo que había decidido olvidar, como por la presión que sentía por no decepcionar a su hermana, quien en su discurso aparecía como más decidida a llevar adelante el proceso de búsqueda de justicia. En los primeros encuentros, M hablaba poco de lo sucedido, comenzaba el relato y lo interrumpía para hablar de cosas de su vida cotidiana, entraba y salía del relato, lo cual le iba permitiendo hablar. Se angustiaba, nos miraba, nos decía que por un rato quería hablar de otra cosa, lo hacía y al rato volvía al relato. El espacio de escucha propuesto se construyó respetando los tiempos y los modos de M, quien se sirvió del mismo proponiendo con el tiempo ella misma actividades, como ensayar su declaración o leer las declaraciones previas. En este espacio M pudo hablar de sus hijos, de la relación con su hermana, de su padre, de ella, de ser mujer, de ser joven, de querer tener amigas, de no querer tener más la custodia, de tener miedo a vivir sin custodia. Todo esto mientras iba armando su relato, su declaración, la cual finalmente, el día que tuvo que realizarla frente al tribunal, y con la presencia de quienes la acompañamos, pudo realizar de una manera que ella vivió como reparadora de tanto dolor sufrido. Podemos ubicar un movimiento que entendemos como producto de lo trabajado en el espacio de acompañamiento, consistente en, tal como mencionamos previamente, la asunción de su condición de víctima, que al mismo tiempo necesariamente trajo aparejado un apaciguamiento de los sentimientos de culpa. Este movimiento culmina y termina por consolidarse en el momento de su declaración, en la cual los hechos serán relatados desde esa posición bien diferente a la expresada al comienzo de nuestros encuentros con M. Bueno, brevemente un poco, este es el relato de parte del acompañamiento que hicimos con M. Al mismo tiempo, en paralelo, su hermana también tenía su espacio, su dispositivo de acompañamiento en el cual ella fue transitando también a su manera la elaboración de su testimonio, como dice en un momento M en su relato. Ella sentía que su hermana estaba como mucho más decidida en la búsqueda de justicia, ella la veía como más aguerrida en su posición. M le costaba mucho más. M tenía, al principio, su presentación tenía más que ver con todo el dolor de tener que recordar aquello que le había llevado mucho tiempo olvidarse. Los hechos que se juzgaban eran tan dolorosos y habían sido tan horrorosos para ella, que ella había hecho mucho esfuerzo y mucho trabajo en su vida para poder olvidarse todos los días de su vida de esas escenas, que ahora se le estaba pidiendo que las recuerde, y como decía Marina recién, la demanda de la justicia es la demanda de un testimonio perfecto, porque la justicia necesita pruebas. Y las pruebas tienen que ser concretas, objetivas, lo más claras posible.
Entonces, esto que M sentía en relación a no voy a hacer una buena declaración porque yo hice mucho esfuerzo por olvidarme, no sé si ahora me voy a poder acordar de todas las cosas que me piden que me acuerde, y al mismo tiempo no sé si me quiero acordar de todas las cosas que me están pidiendo que me acuerde. Era, nada, bien complejo y bien interesante de poder pensar cuál es entonces la tarea del acompañamiento. Muchas veces la justicia nos pide a quienes estamos acompañando el Centro Ulloa que intentemos lograr que la víctima haga una buena declaración, porque la justicia necesita esa buena declaración, y nosotros, y nosotras, quienes venimos y trabajamos y militamos en el campo de los derechos humanos, también queremos que haya justicia. Y para que se llegue a una justicia, para que se llegue a una buena condena, una buena sanción, es necesario las pruebas. Y las pruebas, en general, son la declaración de los testigos víctimas o los familiares. Entonces, para el equipo de acompañamiento, es una pregunta a hacerse, ¿cuál es la función ahí? Y nosotros lo que pensamos es que nuestra función es, como decía Marina también recién, que la víctima pueda transitar ese proceso como un proceso reparatorio, que tenga efectos reparatorios en ella. Nosotros con M hacíamos todo el tiempo el trabajo de que ella pueda armar su declaración. ¿Cuál era la declaración para ella? No la declaración perfecta para la hermana, no la declaración perfecta para el fiscal, no la declaración perfecta para el juez. ¿Cuál era la mejor declaración para ella? ¿Cuál era el relato que ella podía construir de los hechos? ¿Qué era lo que ella podía transmitir y quería transmitir en relación a los hechos vividos? ¿Y en qué tiempos ella podía ir construyendo esto? Ahí en el relato que contamos, ella por momentos entraba a armar esta declaración, entonces nos empezaba a contar los hechos, y en algún momento se angustiaba tremendamente y decía, necesito hablar de otra cosa. Y ahí salíamos, entonces hablábamos de otra cosa, y hablábamos de la vida, de los hijos, y en un momento ella misma nos decía, bueno, ahora puedo seguir, y volvía al relato. Y nuestra presencia el día del juicio también era garantizarle a ella que ella podía, si se angustiaba, decir necesito parar, necesito salir, necesito tomar aire, no puedo seguir. De hecho pasó, en un momento de la declaración, ella nos miró a quienes estábamos acompañando y nos dijo necesito parar, y nuestra presencia en ese momento fue pedir que por favor ella pueda salir, pueda tomarse un tiempo para poder volver a entrar, para poder seguir con el relato. Lo que nos parece interesante poder transmitir y poder contar tiene que ver con esto, con la singularidad. Digamos, nosotros encarnamos una política reparatoria que por definición tiene la característica de la universalidad. Digamos, una política pública es universal, es para todas aquellas personas que han sido víctimas de una grave violación a los derechos humanos, en este caso en el contexto democrático. Pero esta política pública, que es general y que nosotras encarnamos, nos encontramos después con personas que en su singularidad están atravesando un proceso, y nuestra tarea es poder hacer que esa política reparatoria sea reparatoria para cada una de estas personas. Entonces ahí es tomarse el tiempo, es tomarse el trabajo, y esa es nuestra función, de poder escuchar qué es lo reparatorio, qué es la necesidad, qué es lo que cada persona va pudiendo elegir en este proceso, en este tránsito que también, como decíamos la vez pasada, y recién Marina también lo decía, el tránsito por los procesos judiciales suele ser muy hostil, suele ser por momentos muy cruel. Digo, poder anticipar también estas escenas. Bueno, las preguntas de las defensas van a ser preguntas que van a tender a cuestionar tu lugar de víctima, a cuestionar tu participación en los hechos, bueno, la estrategia de defensa, ¿no? Consiste en eso, pero eso va a recaer también sobre la misma persona, y la misma persona que va a tener que estar ahí sentada respondiendo a esas preguntas. Y el caso de ellas, de estas hermanas, demuestra como muy claramente cómo aún en los mismos hechos, aún en una causa de dos hermanas que transitaron durante varios años los mismos hechos, fueron víctimas de los mismos hechos, cada una transitó esto de manera diferente, a tal punto
que al final del juicio, de este juicio que las acompañamos, se abrió una segunda causa a partir de nuevos nombres, digamos, que surgieron en las declaraciones de ella, de nuevos actores, nuevos imputados, que se abrió una segunda causa. Para esta segunda causa las vuelven a convocar para una nueva declaración y para, creo que había, no sé si una visita ocular a un nuevo lugar también que habían nombrado ellas en la causa. Bueno, nada, las volvían a citar a declarar. Nos llega a nosotras la información de que las vuelven a citar a declarar, entonces que nosotras nos pongamos en contacto con ellas para este nuevo acompañamiento. Y M nos dice, yo no quiero saber más nada, para mí ya está, yo ya hice todo mi esfuerzo, todas mis energías en poder declarar en la causa pasada, lo hice, ella se fue, verdaderamente siempre decía esa frase de que sintió que se sacó una mochila de encima, tuvo efectos en ella, de hecho, después en los encuentros posteriores a la declaración en el juicio oral, ella logró hacer movimientos en su vida que por ahí estaban medio detenidos y que después de la declaración los pudo hacer, digo, fue un tránsito, por eso lo decimos en el relato, que verdaderamente lo pudo vivir como reparatorio, y también pudo decir, yo no quiero más esto. Y la hermana dijo, yo sí quiero, yo quiero que caiga hasta el último de los policías involucrados en la causa y yo quiero declarar, entonces, que quien quería lo pueda hacer y quien no quería no lo haga. Entonces presentamos, dimos los motivos por los cuales creíamos que estaba bien, digamos, poder efectuar del testimonio a M, y acompañamos su decisión, y también se acompañó la decisión de su hermana de declarar y de seguir adelante con eso. Digo, en una misma causa, dos personas viviendo los mismos hechos, para cada una hay un tránsito diferente en la búsqueda de justicia para que esa búsqueda de justicia sea reparatoria. Además, está el hecho, digo, para mencionar algunas cosas más en estos, nos quedan unos minutos antes por ahí de abrir un poco y compartir. Está el hecho de pensar, como decía Marina también, algunas particularidades en relación a que sean víctimas de violencia institucional. Este hecho que les contábamos recién tenía además la característica de ser delitos sexuales, de ser mujeres que habían sido menores, digo, tenía como muchas cosas horrorosas, y la fiscalía que intervino fue una fiscalía que tuvo una humanidad pocas veces vista en los fiscales. Pido perdón si hay alguien de ese mundo, si tienen algún familiar o alguien muy querido de ese mundo, pero bueno, no suele haber mucho, y en este caso fue un fiscal que la fue acompañando y fue haciendo las preguntas con esto, con una humanidad y con una amorosidad, sabiendo el efecto que tenía cada una de esas preguntas y la respuesta y el dar esas respuestas, que facilitó muchísimo la declaración de ellas, le facilitó mucho el testimonio. Esto no siempre es así, y no siempre es así con las víctimas de violencia institucional. En general, lo que nos encontramos con las víctimas de violencia institucional en los procesos judiciales, en las escenas judiciales, es que muchas veces, si uno mira desde afuera, si uno es un observador desde afuera, no se sabe quién es la víctima y quién es el victimario. Están confundidos un poco los roles. Muchas veces las víctimas de violencia institucional, como decíamos la vez pasada, son pibes, jóvenes, varones de los sectores populares, que están acostumbrados ellos mismos y los actores judiciales a encontrárselos en los escenarios judiciales como victimarios, como delincuentes, no como víctimas. Y aún en procesos judiciales en donde ellos están siendo las víctimas de hechos de tortura, nos ha pasado, por ejemplo, de acompañar a un chico, un joven, que había sido víctima de torturas estando detenido en un penal y había denunciado a los penitenciarios por estas torturas, que todas las audiencias del juicio oral
los penitenciarios acusados, los agentes penitenciarios acusados llegaban libres desde su casa, y la víctima de tortura llegaba esposado, bajaba del camioncito del servicio penitenciario con la custodia. Entonces un observador externo a esa escena, si preguntábamos, che, ¿quién es el delincuente? ¿Quién es el acusado en esta escena judicial? Creo que por unanimidad todos hubieran señalado que era él. Porque no le ahorraban en ningún momento que todos los actores que estábamos ahí viéramos cómo lo bajaban esposado, cómo llegaban tarde, tardaba el servicio penitenciario a traerlo, y demás. Y todos los acusados llegaban libres desde su casa. En ese juicio también se cuestionó nuestra presencia tremendamente, las defensas de los penitenciarios todo el tiempo preguntando por qué era necesario que alguien acompañara, ¿no?, a este pibe. Todas las audiencias había que explicar nuestra presencia, el acompañamiento, de lo que es ser víctima de un hecho de tortura, de los efectos que tiene testimoniar y declarar por un hecho de tortura. Pero bueno, no es algo que esté dado. Como contábamos en el relato de M, la asunción de su condición de víctima no era algo dado para ella, y en esta otra escena que les cuento, el lugar de víctima no era algo dado por nadie. Entonces nuestro trabajo, en gran parte, es situar ese lugar de víctima, es reconocer, es legitimar ese lugar de víctima, de aquella persona que fue víctima de una violación de sus derechos humanos. Porque eso tiene efectos en la persona y tiene efectos en la escena judicial, de reconocerle los derechos que tiene como víctima. Que, por ejemplo, en este caso que les contaba, de este joven víctima de tortura, ya el hecho de llegar esposado ante la vista de todos, digo, una situación totalmente revictimizante para alguien que había sido víctima de tortura, en manos de esos agentes penitenciarios que estaban caminando libremente por el lugar. Bueno, nuestro trabajo era estar con él, era intentar elaborar algo de esas escenas que no podíamos evitar porque no estaban en nuestras manos, pero que sí podíamos decir algo, que sí podíamos nombrarlas, que sí podíamos sancionarlas, que sí podíamos trabajarlas en ese momento, en los momentos previos de espera a la declaración, que gran parte de nuestro trabajo se da en esos momentos. En los cuartitos a los cuales ponen a las víctimas para esperar el momento de la declaración, y que por ahí pasan horas y horas hasta que los convocan a declarar, y ahí estamos nosotras acompañando, sosteniendo, poniendo palabras, acompañando en silencio, según, de vuelta, ¿no?, lo que se haya podido trabajar y lo que se haya podido ir armando con cada una de esas personas que transitan por eso. Mari, ¿algo más para comentar, para compartir antes de abrir? No, me quedaba pensando un poco en este concepto que por ahí que consideramos importante, ¿no?, a la hora de pensar el acompañamiento, que es este lugar o esta condición de víctima, ¿no? Que se puede pensar desde dos lugares distintos, desde dos aspectos, pero que a su vez tienen relación en sí misma, que uno es la condición subjetiva o la posición subjetiva bajo una condición de víctima de quien fue víctima, en este caso, de un delito de violencia institucional, y por otro lado, la concepción social, la concepción social que hay acerca de esa víctima, ¿no? Que pensaba, es un poco uno de tal vez de las diferencias más grandes. Yo por ahí hablaba más al principio de esto, como el origen un poco del acompañamiento a las causas de lesa humanidad y la víctima de delitos de lesa humanidad, las víctimas de delitos de las víctimas del terrorismo de Estado. Pensaba cómo hay algo legitimado desde lo social acerca de una víctima, y no está dado en el caso de las víctimas de violencia institucional, donde ni hablar en las escenas judiciales, como de repente hay algo de eso que se confunde, que no está claro, y
y cómo eso, ¿no? Como esa concepción social o ese no reconocimiento del lugar de víctima para quien fue víctima de violencia institucional, que recordaban el encuentro pasado cuando Adelki mostraba unos números acerca de los equipos de salud que recibían y que de repente un gran porcentaje describía delitos de violencia institucional, pero casi el mismo porcentaje no los reconocía como tal, es decir, hay una falta de reconocimiento desde lo social para con las víctimas de violencia institucional, de lo que es un delito de violencia institucional, ni hablar pensarlo desde el impacto y desde la incidencia de los medios de comunicación y desde el discurso, incluso muchas veces desde el mismo Estado. Eso es importante también para mí destacarlo, ¿no? Que el posicionamiento del Estado respecto de las víctimas de violencia institucional, respecto de los hechos de violencia institucional y del abuso de las fuerzas, me parece que es bastante importante, y eso es algo que lamentablemente no está consolidado de una vez y para siempre. Podemos ver no hace mucho tiempo cómo algo de esta percepción o de este posicionamiento institucional respecto de eso se fue dando desde lugares distintos. Digo, más allá de que del lugar que siempre tiene el Estado como perpetrador de estos hechos. Pero también pensaba, Lu, cuando contabas acerca de estas escenas, ¿no? Y del lugar de víctima, por un lado esto, cómo esta concepción social tiene impacto en el trabajo en nuestra tarea o en las escenas que nosotras habitamos trabajando, ¿sí? En las cuales realizamos el acompañamiento, y la imposibilidad muchas veces que esto genera de que la propia víctima no se entienda como tal, no asuma su condición de víctima, y la necesidad absoluta que hay de la asunción de esa condición para poder enfrentar un proceso judicial, ¿no? Como para poder ocupar un lugar y para que eso, de hecho, tenga efectos reparatorios o sea positivo para la persona que lo está transitando y que está decidiendo transitarlo también, ¿no? Siempre considerando, a veces hay algo como en relación a la condición de víctima que es difícil de asumir en términos generales, ¿no? Como un lugar que muchas veces deviene difícil de ocupar, deviene difícil de habitar, pero hay una necesidad para poder darle una elaboración a ese hecho traumático, a ese hecho tan arrasante que vivió esa persona, que es una condición necesaria de asumir para poder darle una elaboración y para poder hacer otra cosa con eso, ¿sí? Entonces, también es interesante marcar cómo de repente es necesario trabajar con la víctima, en este caso, para que de alguna manera se dé algo de esa condición, se asuma, pero también habilitar algo de la salida, ¿no? Que de repente no se vuelva un rasgo coagulado o no se quede la persona como en esa posición subjetiva de víctima, sino que la asuma para poder elaborarlo y salir, ¿no? Como de alguna manera transitar ese lugar. Es necesario transitarlo, pero también hay que acompañar en esa salida, ¿no? En poder hacer algo distinto y que de repente no se quede posicionado en ese lugar, porque ahí surgen un montón de efectos que no les sirven, que se vuelven revictimizantes, que no ayudan a poder transformar algo de lo que les pasa. Y no, también me quedaba pensando en un caso de una audiencia, de una causa que nosotros acompañamos, donde la causa era por un hombre joven que fue asesinado por las fuerzas de seguridad en el marco de una persecución. Habían cometido un delito previo, que era el robo de una camioneta, de un auto, y en la persecución un policía lo asesina de una manera muy, muy cruel, por supuesto. Entonces,
nosotras, bueno, desde el Centro Yoga acompañamos a la familia, acompañamos a los padres, ellos también fueron admitidos en tratamientos, tuvieron sus distintos espacios, las hijas de este hombre también, ¿no? Hubo como un acompañamiento familiar bastante importante, y cuando participamos acompañándolos concretamente de esas audiencias, nos encontramos con que o sea, la causa era por el asesinato de esta persona, de este hombre, no por el delito de hurto previo. Pero el otro día recordábamos con Luciana cómo la estética y el discurso de todas esas audiencias, de toda la causa, estuvo tomado por el delito de hurto y no el delito de asesinado que había cometido la persona que estaba siendo juzgada, que además fue absuelto. Fue un proceso bastante duro y bastante difícil, pero digo, incluso cuando la causa tiene un nombre, tiene una carátula, hay algo que se cuela o que está presente del discurso social o de lo instalado socialmente, que también opera en esos aspectos también, y por supuesto de una forma muy, muy cruda, muy dura, sobre todo para quien está en condición de víctima transitando por esa situación, en este caso para la familia, de mucha crudeza. Y algo más que antes de terminar que quería rescatar también, cuando pensábamos, ¿no?, como acerca de la víctima que está brindando su testimonio y nuestro acompañamiento ahí, tal vez en la construcción de ese testimonio, en la construcción del relato, del poder decir, había algo interesante que decía Mariana Wikinski en otro de los textos que estaban en la bibliografía, que ella decía cómo intentar lograr que algo, que ese ensamblaje entre lo que la víctima puede decir y el discurso o lo que la justicia, o la escena judicial le va a exigir, no sea a expensas de ese testigo, de esa persona, ¿sí? Que no quede arrasada, que algo de su subjetividad esté presente y sea respetado para que definitivamente tenga efectos reparatorios en esa instancia o en ese transitar. Eso, no sé si tal vez había algo más que querramos incluir. Había algunas preguntas en el chat. A ver. Elio había hecho una pregunta cuando vos estabas, Lu, contando el caso de M, que era cómo se pensaba lo reparatorio en ese caso. La pregunta dice cómo pensar lo reparatorio y el sentimiento de culpa. Sí, creo que un poco lo pensamos esto que compartíamos en este caso y en cada caso. No hay una a priori, digamos. Me parece que esta es como la mejor manera de poder pensar lo reparatorio. Creo que en el primer encuentro compartíamos también, creo que sí, que compartíamos esta escena de este final de juicio, díganme si, porque estoy medio perdida si ya lo habíamos compartido o no, pero donde finalmente fue absuelto este policía y nosotras como equipo de acompañamiento, nuestro a priori era atajar, ¿no?, los efectos que iba a tener en estos padres la absolución de este policía. Cuando veíamos que la lectura iba para ese lado, nos empezamos como, ¿no?, enseguida uno a pensar, bueno, eran padres que venían transitando todo este proceso, que nosotros veníamos acompañando, que sabíamos, digamos, lo que era su proceso de búsqueda de justicia, y de repente una absolución
y en nuestro a priori eso iba a tener un efecto que en el momento, nada, la respuesta de estos padres fue, nosotros tuvimos la posibilidad, hubo un juez que nos escuchó, yo pude hablar de quién era mi hijo, y eso había sido para estos padres reparador. Digo, poder sentarse frente a un juez a decir quién había sido, que quede dicho quién había sido su hijo. Que el relato de su hijo no sea solo el relato de la crónica policial, el relato de la defensa de ese policía, sino que también esté el relato de ellos, que quede dicho, que quede escrito quién era mi hijo. Y que esos padres hayan podido hacer eso, más allá de el éxito o el fracaso de la justicia, digamos, en términos de condena o absolución, para ellos todo ese proceso había sido reparador. Entonces, ¿cómo pensar lo reparatorio? Y es pensando con el otro. Lo reparatorio se piensa con el otro. Porque no hay un a priori, uno puede pensar que una absolución y nada, bueno, ahora rompen todo. Ya esto es... y no, y había habido algo de todo ese proceso que nosotras habíamos acompañado y que nosotras habíamos sido parte, que había tenido efecto en esas personas. No digo que siempre que hay una absolución esto tenga sus efectos, ni mucho menos, todo lo contrario, sino que no dar por sentado, me parece que gran parte del trabajo de acompañamiento es no dar por sentado que una cosa u otra es reparador para el otro o para la otra. ¿Sí? Que lo mismo, bueno, en el caso que hablábamos de las hermanas, digo, una puede querer volver a declarar y otra no, porque hay algo de la subjetividad que está en juego ahí y que no se puede prever, que es en ese momento, además, quizás, porque por ahí pasaba un año y decía, bueno, ahora sí quiero, ahora puedo volver a declarar, digo, entonces es en el momento y es con la persona, que es ir armando que de todo ese tránsito y que de todo ese proceso se puede volver reparador y no revictimizante, y no volver a generar un daño. Creo que lo reparador está en eso, en que ese proceso no vuelva a generar otro daño, que no podemos permitir, digamos, en una persona que ha sido víctima de hechos tan horrorosos, no podemos permitir que vuelvan a ser dañados. Entonces, me parece que lo reparatorio está ahí y que se construye en el caso a caso y con el otro. Sí, digo, me parece que claramente lo reparatorio es un transitar subjetivo y muy singular, y muchas veces, como decía Luz recién, como está la fantasía también de que un devenir judicial favorable se va a constituir en algo reparatorio, y no necesariamente, no necesariamente. Yo creo que tal vez para algunas víctimas poder hablar, poder darse la posibilidad, construir la posibilidad de transitar este pasaje entre lo íntimo y lo público, que es un poco lo que tú contabas acerca de esta mamá, ¿no? De poder hablar y decir quién fue su hijo en una instancia pública, ante un juez, ante las partes, ¿no? Como en una escena distinta que supone salir de la esfera privada y de la esfera íntima. Muchas veces es reparatorio, muchas veces es aliviante. Hay víctimas que, por ejemplo, poder... como que ahí, en ese poder hablar y poder dar su palabra, muchas veces, tal vez en relación a otra víctima, tiene efectos reparatorios, es decir, poder hablar, literalmente poder hablar y poder, digamos, que ese decir tenga peso y sea un decir que se constituya como singular, que tenga un impacto transformador, muchas veces alivia culpas o sentimientos muy difíciles con los cuales nosotros nos encontramos. Son afectaciones con las cuales nos encontramos día a día, no solo en los procesos judiciales, trabajamos con víctimas de violaciones a los derechos humanos y hay mucho de
del sentimiento de culpa o de afectaciones de este tipo, que a veces poder hablar en nombre de un otro, para dar su palabra por un otro en esa búsqueda de justicia, ya es reparatorio, más allá de lo que dictamine un juez o ¿no? de lo que el juez diga, sino poder participar de esa instancia, poder decirlo, poder hablar. Poder hablar. Sí. Hace poco nos compartieron una experiencia de una declaración de un testigo que en otra causa de Lesa, que ahora con esto que vos decís del poder hablar, que justamente que no tenía una afectación física y no podía hablar, y que gran parte del trabajo de acompañamiento fue proponer otras estrategias, digo, la persona dibujaba, la persona, ¿no? Como, y que esas otras herramientas fueran incluidas como su testimonio, porque el hablar, digo, que hablar es muy amplio, digo, y que hablar para cada uno y para cada una en ese momento es muy particular, y poder acompañar ese proceso de armar esa declaración, de hablar, de decir, es en gran parte del trabajo del acompañamiento. Y que por ahí también, por último, que algo que también se mencionó en el encuentro pasado, pero que está bueno volver a mencionarlo, muchas veces estos acompañamientos, estos trabajos de acompañamiento devienen después en que esa persona se instale en un espacio por ahí de tratamiento dentro del Centro Ulloa. Porque siempre también lo decimos, el trabajo del acompañamiento en los procesos judiciales es antes, es durante y es después, ¿no? Hay todo un trabajo de acompañamiento que se da como en estos 3 momentos del proceso judicial. Y en ese después muchas veces puede devenir que se instale en un espacio de tratamiento, porque surgen cosas, porque una declaración, como decíamos, tiene efectos, pero no siempre, y tampoco es el objetivo. Que por ahí desde el Centro Ulloa también fue para todo un trabajo poder problematizar, poder cuestionarnos si era un objetivo, ¿no? Un lugar a llegar, que esa persona se instale en un tratamiento. No lo es una herramienta más, es una herramienta ofrecida, es un espacio más que muchos y muchas toman y que otros tantos no, y que también está, digamos, eso, como parte de este pensar la singularidad y los momentos. Por ahí en ese momento no, pero más adelante sí. Digo, es una estrategia más, es una herramienta más, que según esto, la construcción que se va haciendo con ese otro, se toma o no, y en un momento sí, en otro no, etcétera. Pero que por ahí también la vez pasada había quedado como esa... este pensar el acompañamiento psicosocial, digo, más allá del dispositivo o de los procesos judiciales, como nuestro trabajo de acompañamiento integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, incluye también el dispositivo de tratamiento, pero eso, lo incluye, no lo circunscribe a eso, sino que lo incluye. Sí, es interesante poder ver cuando contaste este caso de estas hermanas, C&M, cómo a pesar de no constituirse en un tratamiento, digo, donde de repente no surgió un interrogante o alguna pregunta que devenga en un tratamiento más convencional, los efectos que tuvo el acompañamiento, ¿no? Los movimientos subjetivos que cada una de ellas pudo hacer para afrontar ese proceso judicial de la manera más entera y más armada posible, ¿no? Que creo que digamos, los efectos que tuvo fueron positivos también por eso. Y además también mencionar que nuestros acompañamientos, que nosotras los realizamos en equipo, porque en general lo hacemos trabajando de forma conjunta entre compañeras, que no necesariamente, incluso en este caso, no necesariamente las compañeras que se inscriban como en un campo más, sí, o más relativo como a la psicología o al psicoanálisis, lo habitan y generan efectos también, digo, hay algo en relación al dispositivo que no necesariamente tiene, que tal vez el tratamiento es algo
más relativo al campo de la psicología o más psicológico. Y sin embargo, en el acompañamiento se pueden leer un montón de efectos subjetivos y no necesariamente se dan se inscriben en ese campo. Digo, lo llevamos adelante, ¿no? Sí. Bueno, no sé si algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran compartir para estos minutos que quedan del encuentro. En el chat no hay más preguntas, sino bueno, algunos comentarios en relación a lo que se venía hablando. Erika puso una cuestión que tiene que ver con que lo mismo sucede cuando matan a alguien en contexto de encierro, que entiendo que tiene que ver con lo que estaba contando Marina sobre la escena judicial en el caso, digamos, en los casos donde las personas, digamos, que son víctimas de delitos están acusadas a su vez de haber cometido delitos. Sí, claro. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, les cuento que les estoy escuchando desde Córdoba, que han sido muy interesantes las exposiciones, las clases anteriores, pero por ahí, como particular, también las clases anteriores, digo, pero particularmente escuchar la experiencia concreta del acompañamiento, me parece que era como el nudo de esta formación. Y, no sé, les quería preguntar si se viene pensando desde el Centro Ulloa esto, o más como una opinión personal puede ser también, en esto de que, bueno, habemos personas de todo el país acá, y que lamentablemente la violencia institucional es cada vez un problema que nos arrasa más en todas las provincias, ¿no? Digo que, no sé, creo que la última estadística de Correpi es de algún caso cada 18 horas. Entonces, mi pregunta es como si hay una proyección de que hubiera más delegaciones del Centro Ulloa en más lugares. Acá en Córdoba, afortunadamente, tenemos compañeros de la Secretaría de Derechos Humanos, pero bueno, también sé que no hay en todos los lugares, y al mismo tiempo, esos compañeros tampoco dan abasto con la cantidad de situaciones que hay en Córdoba, que como vimos en las otras clases también, bueno, es amplio, no únicamente, yo estoy más vinculada por ahí a la militancia antirrepresiva, soy psicóloga también, pero ellos también acompañan situaciones de femicidio, bueno, de muchas otras situaciones que tienen que ver con los derechos humanos, entonces no dan abasto. Y a mí me parecía interesante el planteo que tiene esta formación de decir, bueno, que todos los efectores de salud se formen en poder acompañar estas situaciones. Pero al mismo tiempo, al menos la situación de Córdoba en la que conozco, es que en lo público es mínima la atención en salud mental. En lo municipal es prácticamente nula. En la ciudad de Córdoba hay 100 centros de salud, de los cuales 23 tienen psicólogos. Entonces, además de la capacitación, necesitaríamos tener realmente una verdadera prestación pública en salud mental. Entonces, debería no ser necesario tener un Centro Ulloa en cada lugar, pero en la situación actual diría que lo necesitamos. Entonces, si hay algo que puedan compartir en relación a eso, porque realmente el trabajo es muy interesante y necesario a la vez. Y también, perdón, hago el último comentario, no quiero monopolizar la palabra, que en los textos que leímos para hoy, las situaciones que compartieron ustedes, están más vinculadas a situaciones que llegan a una instancia judicial como clave, pero que también acá hay experiencias de acompañamiento a situaciones que no llegaron porque las causas se cerraron por diferentes motivos, y que el acompañamiento también ha sido ahí muy, muy, muy importante para ese proceso, incluso para poder trabajar eso, que esa situación que vos contabas recién, de decir, bueno, hubo una instancia judicial que en cierto modo significó algo para eso. Bueno, incluso trabajar eso, que esa situación no va a llegar y que esa significación va a tener que enlazarse por otro lado.
Muchas gracias. No, gracias a vos. A ver, con lo primero que decís, primero decir que compartimos 100% la necesidad de... Entiendo que la situación que contás de Córdoba seguramente sea la situación de muchos otros lugares en el país. Y que compartimos la necesidad de que la salud mental en todo caso tenga tenga otro lugar y otro lugar en la agenda pública, te diría. En respecto al Centro Ulloa, lo que te puedo decir es que no puedo dar una respuesta porque no está en nuestras manos desde ya. Sí que siempre nuestra intención es poder trabajar con todas las provincias y por eso también la idea de hacer redes y de trabajar con los efectores de salud y con los compañeros y compañeras que trabajan en los ámbitos de salud públicos en las distintas provincias, en los distintos lugares, porque ese armar redes hace que un poco del trabajo del Ulloa, un poco de esta perspectiva con la que trabajamos, con la que pensamos y con la que se aborda, digamos, el trabajo con las víctimas, empiece a circular, ¿no? Y empiece a estar en el territorio. Y muchas veces nos pasa que, bueno, esto que decía Adel, que el encuentro pasado, ¿no? Esta investigación, que muchos efectores de salud, digo, desde no reconocer una situación de violencia institucional hasta reconocerla y no saber qué hacer, o no hacer más que lo que circunscribe, digamos, a la práctica a la cual están convocados. Entonces, empezar a hacer estos encuentros, empezar a armar redes, empezar a que circule y empiece a cuestionarse, a problematizarse, a sensibilizarse sobre esta temática en compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras de la salud a lo largo del país, empiece a conmover, digamos, el objetivo es que se empiece a conmover algo de esas estructuras, que se empiece que empiece a circular un discurso diferente en relación a estas personas, y que ojalá esto se convierta, digamos, devenga en trabajo en redes, ¿no? Devenga en un trabajo en red entre las instituciones y entre los actores. A veces no se puede con la institución toda, pero sí se puede con 2 o 3 compañeras o compañeros que en una determinada institución, en un determinado centro de salud, hacemos vínculos, hacemos red, y ahí se empieza un trabajo que va armando red. Desde lo institucional más grande, te diría que ojalá, que también, digamos, compartimos la necesidad de que haya una delegación, si se quiere, en cada provincia, pero también me parece que esto de armar redes es igual o más importante, porque es el estar en territorio y es el poder empezar a conmover algunas estructuras o algunos discursos en estos efectores o en estos centros de salud o en estas instituciones que a veces por propia estructura, y esto no es por cuestionar, digamos, modos de funcionamiento de las instituciones, de criticarlas, digamos, o cuestionarlas de por sí, sino poder pensar, hay muchas instituciones públicas y en salud particularmente que tienen modos un tanto rígidos por ahí en su funcionamiento, y a nosotras muchas veces nos pasa que las personas con las que trabajamos vienen de sentir cierta expulsión de efectores de salud, ¿no? De centros de salud, por ahí haber sacado un turno con alguna psicóloga en algún centro de salud, pero llegar tarde 2 veces y que le digan no, que entonces perdió el espacio. Estas cosas sabemos que pasan y no es por cuestionar a los trabajadores y a las trabajadoras, que muchas veces, como vos decís, son 20 para 100 centros de salud, entonces hay una estructura que se rigidiza y que se vuelve expulsiva por el propio funcionamiento, que por ahí nuestro trabajo ahí es poder, poner una pausa, y ahí, si hay una red armada, es decir, esta persona fue una víctima de una violación de derechos humanos. Poder poner una pausa ahí y pensar que esa persona no puede volver a ser expulsada de una institución, que el Estado tiene la responsabilidad sobre el daño que se le produjo a esa persona, que quizás hay que flexibilizar algo de ese dispositivo que para el resto no se flexibiliza. En este caso podemos pensar si se puede flexibilizar, y podemos pensar que si faltó 2 veces, a la tercera la volvemos a recibir, porque es una mamá que la policía le mató el hijo hace 2 meses y
y somos el Estado y tenemos responsabilidad y, bueno, digo, eso quizás en este armado de redes es por ahí el objetivo que nosotros pensamos, ¿no? Que estos discursos, que esta perspectiva empiece a aparecer, empiece a circular, empiece a ser permeable en estas instituciones con estas estructuras rígidas e insisto, y no es por criticar, sino porque, nada, que también hay un colapso del sistema de salud en general y es entendible, pero bueno, nuestro trabajo es decir, una persona que fue víctima de violaciones de derechos humanos no puede volver a ser dañada por el Estado en ninguna de las instancias por las cuales transite. Esa es nuestra responsabilidad. No sé si respondí algo de lo que dijiste o si las compañeras también quieren decir algo. Hay un comentario de Mariana Larralde, no sé, Coqui, si querés abrir el micrófono y decirlo. Buenas, ¿se me escucha ahí? Sí. No, bueno, pensaba un poco esto cuando ya hablaban de reparación. Muchas veces, o al menos hoy nos estamos dando la discusión en un acompañamiento en el que estamos, que no se está elevando a juicio y estamos apelando, sabemos que la reparación no viene solo del acto judicial, digo, pero bueno, esto que por ahí conversaban hoy, si no escuché mal, la posibilidad de declarar, ¿no?, frente a la justicia, de contar la vida de sus hijos, de lo que sienten como familia. Digo, qué difícil pensar en otras instancias o en otros actos que potencialmente podrían ser reparadores cuando lo judicial o cuando el juicio no está, ¿no? Porque se archiva la causa. Bueno, ahora estamos intentando apelar y en todas las instancias porque sabemos que si bien por el hecho de darse el juicio no es que va a garantizar reparaciones, o lo tenemos muy claro, sabemos que es un acto que, o por su sentencia, o bueno, por el resultado de ese juicio, o por el hecho de que las personas se sienten frente a la justicia y que la justicia los escuche, puede llegar a ser reparable. Entonces, por ahí, bueno, ahora estamos como en el desafío de pensar eso, de que si no se da este juicio, que es algo que esperan muchísimo, bueno, de qué otra manera poder pensar la reparación, que no está siempre ligada al acto judicial, pero contribuye un poco eso. Sí, es tal cual como vos decís, está siempre ligada al acto judicial, pero claro que somos un país además que tiene la historia, ¿no?, de esta que también hablaba Marina, de la cual venimos, y las banderas, digamos, en el campo de los derechos humanos son memoria, verdad y justicia, y la justicia está ahí, es una de las patas, digamos, y no la podemos obviar, más allá de que esto después podemos pensarlo singular, es una de las patas en donde nos apoyamos como sociedad también, más allá de lo particular. Yo creo que ahí también, quizás, hay para aprender también de nuestra historia, de todos los años de impunidad que atravesó nuestro país con los delitos de terrorismo de Estado, que también los organismos de derechos humanos y las organizaciones de víctimas y de familiares han ido encontrando en los años de impunidad maneras, muchas veces más ingeniosas y más creativas y más colectivas y más, bueno, diferentes maneras de elaborar ese dolor y esa injusticia. Se me ocurre pensar en eso porque la impunidad de muchas de las causas de violencia institucional que nosotros vemos hoy, que además tienen esta particularidad, no es fácil que las causas de violencia institucional se desarrollen, digamos, ¿no? Sucedan. Hay muchas trabas, es muy difícil, muchas veces la población víctima de violencia institucional tiene mucha distancia con el mundo judicial. Tener un abogado no es para una abogada, no es para cualquiera, no es fácil. Si no la tenés, la fiscalía que te atiendan, y a veces tampoco es fácil, tener plata para acercarte, entender de qué te hablan cuando te hablan. Una vez que te comunicas, entender qué es lo que te dijeron. Hay un montón de obstáculos para que la justicia suceda, aun cuando hay un proceso judicial sucediendo. Por eso, cuando no lo hay,
cuando no lo hay se siente, digo, cuando lo hay es un hermoso quilombo, si se quiere, hablando mal y pronto, pero cuando no lo hay es un agujero y se siente. Y se me ocurre pensar en eso, pensar en la historia y en el aprender también de estos momentos de impunidad de nuestro país, en donde se ha transformado ese dolor y se han apostado a otro tipo de construcciones. Incluso te diría, bueno, esto también que hablaba desde lo artístico, digo, de una producción, de poder hacer algo con ese dolor, de producir algo, y eso de vuelta va a ser con la persona, va a ser con ese otro o con esa otra, pero poder elaborar, poder encontrar otras maneras de elaborar ese dolor, sabiendo de lo difícil que es esto que estoy diciendo, ¿no? Pero se me ocurre pensar en eso. Sí, ¿no? Como tal vez la posibilidad de ubicar o de construir otras instancias donde decir, ¿no? Donde hablar, donde poder contar. Y lugar a dudas hay algo en relación a, digo, la instancia judicial no es condición suficiente muchas veces para que lo reparatorio se dé, pero sí sabemos que hay una legitimidad en decir, en un juicio, en ser escuchado por el Estado en esos términos. Es real y no más allá de poder pensarlo y de debatir de las formas en las cuales se da y de las singularidades que se juegan, hay algo de eso que es real, pero tal vez digo, me parece que el poder estar para esa persona, digo, hay alguien o algo, alguien que lo está escuchando, ¿no? Hay una instancia que está recibiendo y tal vez es buscar por el lado, como decía Lu, más desde el lazo, más desde lo comunitario, más desde el compartir, tal vez buscar otras experiencias y compartir desde ahí. Digo, lamentablemente no tenemos una respuesta para dar, pero me parece que poder constituir o construir o buscar por dónde construir otras instancias donde decir y dónde contar y dónde poder hablar en sentido más simbólico, tal vez es una posibilidad. Pero siempre estando, ¿no? Me parece que el estar, ni hablar si una está en nombre del Estado, más allá de que la instancia judicial no se dé, hay tal vez más posibilidades. Digo, el Estado de alguna manera está escuchando y tal vez sea un poquitito más fácil, tal vez, buscar o encontrar por dónde. Sí, una cosa más que se me ocurría mientras hablaba Marina es que es esto, digo, cuando surge también un poco el Centro Ulloa y las políticas reparatorias se empiezan a pensar como más allá de los escenarios judiciales, es porque es eso, porque no es solo ahí donde el Estado va a estar reparando. Y cuando hablábamos también la vez pasada de cómo pensamos nosotras el dispositivo de acompañamiento, que pensamos también en esto, en otras vulneraciones, ¿no?, que atraviesan estas familias o que atraviesan estas personas, que el Estado empieza a intervenir porque, bueno, nos ponemos en contacto o entramos en contacto con esta persona a partir de esta situación de la que fue víctima. Pero quizás ahí uno empieza a abrir, ¿no?, y empieza a conocer una familia que venía por ahí vulnerada en un montón de otros derechos, y que el Estado empieza a hacerse presente y que, como decía Marina, el Estado empieza a hacer lazo con esa persona, e interviniendo también en otras esferas de la vida, que han hecho que esa persona o esa familia se vuelva particularmente vulnerable al accionar de la fuerza. Eso también es una reparación. Digo, poder transformar esta intervención no transformarla, situarla como parte de la reparación del Estado y no como, como otra cosa que hacemos además. No, es parte. Es parte. Y me parece que por ahí está bueno pensarlo así, digo, como parte de la reparación es poder ver
que toda una situación del barrio, de la familia, de la persona, y devinieron en que, bueno, se vuelve particularmente vulnerable a estas situaciones. Y bueno, intervenir también ahí, acompañar, enlazar con instituciones, con el barrio, con la comunidad, con otros actores, con otras organizaciones, es parte. Bueno, estamos en tiempo cumplido, diría. Si les parece, por hoy cerramos acá y agradecemos a todas y a todos la participación, el estar, y bueno, y nos vemos el próximo martes, que es el último encuentro, que vamos a conversar un poco sobre el rol de los familiares. Va a estar Miriam Medina, que es mamá de Sebastián Bordón, asesinado por la policía, compartiendo un poco su historia, su experiencia, y pensando juntos el rol de los familiares en estos procesos. ¿Sí? Gracias a todas y a todos por estar. Nos vemos la próxima. Gracias, saludos. Gracias, chicas, muy bueno.